Hola, hola, ¿cómo estás? Mis saludos, mis respetos para todos ustedes. Gracias por estar allí siguiendo esta serie de 4 videos evaluando mi práctica docente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ejecución, porque de nada sirve realizar una planificación muy bonita, un gran diagnóstico, si al momento de ejecutar la planificación no cumplimos con lo que dice el papel o lo que transcribimos en la computadora. Una buena planificación y un buen diagnóstico debe estar acompañado de una correcta ejecución, pero en esa ejecución pueden presentarse algunas situaciones que impidan que la planificación se cumpla tal cual como la hicimos. Vamos a ver cómo me fue a mí en la ejecución de mi planificación. Nos vemos al final. Seguimos evaluando nuestra práctica docente tomando como caso de estudio un grupo de fundamentos de administración. Y en esta oportunidad hablaremos de la ejecución. ¿La ejecución de qué? De lo que planificamos. Ejecutar significa desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje según lo que planificamos y, obviamente, aplicando las estrategias que diseñamos para tal fin. Vamos a ver cómo se desarrolló el periodo académico y cómo aplicamos el plan de evaluación. Primero, importante destacar, trabajamos con clases 100% presenciales de acuerdo a la distribución de los temas que hicimos en la planificación. Y aquí debemos decir que cumplimos con la planificación tal cual. En esta oportunidad no se presentaron tantos percances que pudieran presentarse en la presencialidad y pudimos desarrollar esa planificación sin problemas. Algo importante que cumplimos en cada clase era anunciar el tema que venía para la clase siguiente. Esto permitía orientar la investigación de los conceptos claves que íbamos a abordar en cada encuentro. También, como todo docente, seguimos la estructura introducción, desarrollo y cierre para cada clase. Y les voy a explicar más adelante cómo lo hicimos. Para cumplir con cada una de las clases, como dije anteriormente, seguimos la estructura introducción, desarrollo y cierre. ¿Cómo hice, en mi caso particular, la introducción de las clases? Solía realizar un resumen de cada clase anterior. Posteriormente hacía comentarios de algún hecho acaecido a nivel nacional o internacional como para reforzar el contenido que habíamos estudiado. Importante porque esto le permite al estudiante asociar la teoría con la práctica a través de un caso real, sobre todo si tiene que ver con el país, muchísimo mejor. Y ya para introducir el contenido de la nueva clase, lo que hacía era formular preguntas para fomentar la participación y dar inicio con el nuevo tema de la clase en cuestión. Para proceder entonces a desarrollar dicho contenido. ¿Cómo hacía el desarrollo del contenido? Yo suelo tomar apuntes, siempre tengo una agenda donde tomo los apuntes de los elementos más importantes que voy a desarrollar en la clase. Eso me permite reforzar el contenido, actualizar algún contenido que probablemente ya no tenga sentido tomarlo en cuenta porque cambió, tomar ejemplos de la vida real y entonces hago un esquema. Luego ese esquema lo que hago es colocarlo en la pizarra, en la clase presencial, coloco el esquema tipo, puede ser un esquema con llaves o también en algunos casos utilizo como un mapa conceptual. Lo copio en la pizarra y después de que copio el esquema en la pizarra, comienzo a hacer la explicación del contenido guiándome por esa estructura para seguir un orden lógico. Siempre realizando preguntas generadoras, preguntas que pongan al estudiante a reflexionar, a pensar, ¿cómo es esto? Esta situación, ¿cómo la resuelvo? ¿Por qué es así? ¿Por qué es asado? Siempre con preguntas generadoras. Cuando hago el desarrollo del contenido, normalmente me enfatizo en los contenidos claves, en los conceptos claves que necesito que el estudiante domine y que recuerde y que lo pueda incorporar a esa formación que está recibiendo porque se necesita dominar ese contenido porque como dije anteriormente es un concepto clave. Para ello, y por eso tengo aquí la figurita del celular, normalmente lo que hago es apoyarme en la investigación que se le pide al estudiante realizar en la clase anterior, pero me encontraba con el caso que muchos no investigaban, hay una resistencia increíble a investigar, porque todo lo quieren tener en el celular. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Bueno, ok,
¿Lo tienes en el celular? Sí, profe, lo tengo en el celular. Perfecto, saca el celular, léeme, ¿qué fue lo que investigaste? Y en algunos casos no habían investigado nada, ¿no? Sino que en ese mismo momento encendían los datos y se ponían a investigar, pero perfecto, completamente válido, porque lo importante no es tanto que el estudiante domine el contenido al caletre, sino que ese contenido lo sepan interpretar, sepan llevarlo a la práctica y cuando lo lean lo entiendan. Entonces lo que hacía era, bueno, ok, saca tu celular, vamos a ver qué investigaste, qué tienes allí en tus notas. Googleame tal cosa, vamos a googlear tal palabra de los conceptos claves que estábamos estudiando. Ok, léemelo. Ajá, ok, ya lo leíste, ahora dime qué significa eso, cómo lo interpretas, qué quiere decir eso que acabas de leer. Y así íbamos utilizando la tecnología dentro del salón de una manera muy sencilla para que el estudiante pudiera darse cuenta que tiene un poder en sus manos, la información la tiene en sus manos con un simple dispositivo. Bien. Hacíamos ejemplos con casos prácticos de nuestro contexto geográfico importante, que el estudiante pueda aplicar o traer ese contenido teórico a su contexto geográfico, porque a veces en la práctica, o mejor dicho, en Internet conseguimos muchos casos prácticos que son de otros países. Cuando lo traemos al contexto venezolano, tiene una aplicación completamente diferente. Bien, ¿qué desventajas se presentaron o qué obstáculos, por decirlo de alguna manera, se presentaron? Bueno, el estudiante no quiere copiar. O sea, se han acostumbrado tanto al uso del celular que era más fácil para ellos tomarle la foto a la pizarra. Tomaban la foto de la pizarra y no copiaban en su cuaderno. Y todos sabemos que cuando nosotros escribimos, fijamos contenido en nuestro cerebro. Obviamente cada quien tiene un estilo de aprendizaje diferente, pero ese escribir ayuda mucho a fijar la información, a esquematizar incluso el contenido. En la medida que lo vamos copiando, nuestro cerebro también como que se va familiarizando con eso que está allí escribiéndose. Bueno, hay una resistencia importante a la escritura y el estudiante le tomaba foto a la pizarra. Otro elemento importante, que había una escasa profundización en el tema de estudio, pero cuando lo hacían de forma independiente. Es decir, lo que se les pedía investigar simplemente se limitaban a los primeros resultados que le aparecían en Google, en el buscador que utilizaran. Poca profundización del contenido. Eso es un elemento que se hace muy presente cuando tienes debilidades en la investigación. Cuando no sabes investigar o cuando no sabes utilizar bien la tecnología para profundizar en un contenido. Limitarse a los primeros 5 resultados que te aparecen en el buscador de Google. Y a veces ni siquiera los 5 primeros, sino el primero que te aparece, bueno, ya eso es la verdad absoluta y ya hice la investigación. Eso lo podemos ver a nivel de educación media general y se está replicando en nuestras universidades. Cuidado docente con esto, porque necesitamos orientar a los estudiantes para que aprendan a investigar utilizando la tecnología. Avancemos entonces. Después de desarrollar la clase, venía el cierre. ¿Cómo hacía el cierre o cómo lo hice en este último periodo académico? Tomaba o buscaba la manera de establecer una relación del tema estudiado con los anteriores. Ok, en la clase anterior vimos esto, esto y esto. Hoy acabamos de ver este contenido y establecía la relación entre una cosa y otra, ¿sí? Para que ellos pudieran ver que un tema se apoyaba en el anterior y cómo una cosa se relacionaba con la otra y que no eran temas aislados, porque la formación es integral. Hacía un resumen de la clase, recomendaba recursos para profundizar en el contenido estudiado en esa clase y por supuesto hacía la mención del próximo tema a estudiar y qué fuentes digitales o analógicas podían consultar para realizar su investigación. De esa manera se desarrolló toda la clase bajo el concepto de introducción, desarrollo y cierre y lo repetí a lo largo de todas las clases. Claro, hubo algunos encuentros donde no era yo la que daba el contenido, sino que les llevaba casos prácticos, los reunía en grupos y los ponía a estudiar esos casos prácticos. Luego ellos tenían que debatirlos, explicar cómo se desarrolló ese caso práctico, porque si no la clase se hace muy monótona. Si solamente el profesor es el que habla y constantemente introducción, desarrollo y cierre, introducción, desarrollo y cierre, eso fastidia, realmente fastidia al estudiante y el estudiante pierde la motivación.
¿Qué pasó a lo largo del periodo académico? ¿Qué otras cosas hicimos? El registro de la participación en clase, importante. Como yo introduje a través del debate un poco de gamificación, lo que hacía era que cada participación del estudiante la convertía en una insignia. Ellos ganaban insignias y cada una de esas insignias tenía un valor de 5 puntos. En algunos casos llegaron a pesar 10 puntos, que no eran puntos que sumaban a su calificación, sino que sumaban a su equipo, que luego al final, cuando se hiciera el debate, eso iba a permitir incidir en los puntajes finales para saber qué equipo ganaba y qué no, y cuál no. Entonces lo que hacía, al principio ellos como que, ay, sí, una insignia. Esta profesora nos está dando una insignia y sí, gran cosa, porque como ya ellos están grandes y esta parte del juego como que no la quieren tomar en cuenta porque eso quedó atrás, porque ya son adultos, bueno, al principio hubo un poquito de apatía, pero luego, ¿qué sucedió? Terminaba la clase y el estudiante me decía, profe, póngame mi insignia, ya sabe que yo participé, tengo tantas insignias y yo llevo aquí mi cuenta. Entonces el estudiante como que se fue involucrando un poquito más con esta parte de juego y fue bien, bien chévere porque eso estimuló la participación. Eh, Otra cosa que siempre estaba presente en las clases, preguntas de análisis a través del grupo de Telegram. Yo lo que hacía era que para evaluar la participación, esto sí era calificado, les ponía una pregunta de análisis relacionada con el contenido que habíamos visto. En total fueron 4 solamente a lo largo del periodo académico y lo hacía a través del grupo de Telegram también para fomentar el uso del grupo de comunicación de Telegram y también para que ellos se fueran familiarizando con el uso de la herramienta, porque no tiene ningún sentido que tú plantees el uso de una herramienta si tú misma no, o tú mismo como docente no promueves el uso de ella, que el estudiante participe, que se familiarice con las funciones. Entonces yo les colocaba preguntas allí para que ellos me las contestaran a través del mismo grupo de Telegram. Y estas preguntas tenían una ponderación si estaban siendo calificadas. Otra cosa importante que siempre estuvo presente en las clases, el reforzamiento de valores como futuros administradores, la ética profesional, el respeto entre compañeros, entre compañeros de trabajo, la importancia de la responsabilidad, la puntualidad de la entrega de las cosas, la rectificación del error, importante también. Entonces siempre estuvimos trabajando valores. Y de repente tú me dirás, bueno, pero estamos a nivel universitario, ¿qué sentido tiene trabajar valores si eso se supone que lo vienen aprendiendo ellos en el colegio? No, o sea, el ser humano aprende durante toda la vida. Siempre hablamos de que el aprendizaje es a lo largo de toda la vida y no se trata solamente de un contenido específico, de un contenido teórico o un contenido que va dirigido a la práctica profesional. No, somos seres humanos integrales y la práctica profesional está minada de valores. Es nuestro deber como docentes continuar fortaleciendo esos valores éticos en el futuro profesional. Y también un especial énfasis en el desarrollo de habilidades blandas y competencias digitales, constantemente trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, uso de las herramientas digitales. Por eso, vuelvo y recalco, el docente debe estar formado para poder guiar al estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, así se desenvolvió todo el periodo académico, bajo esta estructura: introducción, desarrollo y cierre, trabajos en equipos, reforzamiento de valores, habilidades blandas. 12 semanas de trabajo arduo en donde hice todo lo posible por poner en práctica lo que planifiqué. Obviamente hubo cosas que tuvieron que ajustarse, temas en los que tuve que parar para inclinarme más hacia la parte de las habilidades blandas, temas que tuve que repetir para hacer énfasis en los contenidos, porque me di cuenta que de repente como que no se había asimilado bien y así, pero eso forma parte ya de tu práctica como docente y del grupo con el que te vayas a encontrar. Bueno, hasta aquí la parte de la ejecución y nos vemos en el próximo video. Bien, y así fue como ejecuté mi planificación, con ventajas, desventajas, cosas positivas, otras no muy positivas, pero la idea es ir evaluando cómo estamos haciendo las cosas para mejorar en la medida que vayamos avanzando en nuestra práctica docente.
Espero que lo que te presenté el día de hoy te haya sido de utilidad. Como siempre te digo, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, qué me propones para mejorar, por lo menos en esta parte de mi práctica docente, en la parte de la ejecución, qué sugieres, qué ideas nuevas me das para seguir trabajando con mis estudiantes. Y si quieres, necesitas, deseas alguna asesoría, alguna ayuda para que tú puedas planificar, diagnosticar y desarrollar correctamente tu planificación, por acá estoy a la orden, puedes contactarme, te dejo mis coordenadas. Nos vemos en el último video que ya está muy pronto en llegar. Chao, cuídense.